solía ir de vacaciones a la casa de mis dos abuelitas, la de padre y la de madre. Y las dos tenían algo en común. Ellas a las 5 de la mañana se aferraban a un rosario y declaraban palabras como esta: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo repetían muchas veces y se aferraban. Tal vez no podía entender lo que estaba pasando en sus pensamientos, pero era muy claro para mí que ellas se aferraban a otra persona que no era Cristo. Se estaban aferrando a María. Y de ahí nacían muchas preguntas al haber compartido y por la gracia de Dios ser parte de una iglesia que comunicaba a Cristo fielmente. Y en ese tiempo como niño decía, pero ¿por qué? Y trataba de explicarle a mi abuelita todo. Pero está claro de que ella estaba poniendo su esperanza, estaba contemplando a María más que a Cristo, estaba contemplando a una persona como nosotros más que a Cristo como Dios. Pero la palabra de Dios en esta tarde nos va a comunicar que Jesucristo nos entiende de mucha mejor manera de lo que lo haría cualquier persona en la tierra. Y el autor de Hebreos quiere que nosotros le contemplemos a Cristo Jesús en todo lo que significa. Si lo vemos en nuestros términos, que veamos todo el paquete de lo que es Cristo Jesús. Si nosotros quitáramos las absurdas ideas de lo que es Cristo Jesús, no vamos a querer contemplar absolutamente nada más. No vamos a querer acercarnos a ninguna otra persona como intermediaria y no vamos a querer saber más que solamente de Cristo, de quién realmente es. Él nos entiende y, como decía el texto, Él es nuestro oportuno socorro. Cuando pensaba en mi abuelita y ahora que Dios en su gracia sí permitió que ella pueda reconocer que en Cristo Jesús hay salvación y que realmente tiene que apegarse a Cristo, y esta es otra. La historia de cómo llegó a los pies de Cristo es súper especial, pero no lo vamos a contar hoy. Pero lo que estaba claro cuando ella oraba es que ella contemplaba más a María que a Cristo. Y mi pregunta es, ¿por qué se da esto? ¿Y por qué hay muchas personas que están haciendo esto? Y la respuesta es que hay un mal entendimiento de la humanidad de Cristo. Pensar que María es realmente humana, pero Cristo no lo es. Pensar que como es madre, entonces puede entendernos. Pensar que porque es humana puede compadecerse mejor. Pensando así, le vemos a Cristo no como realmente un humano, no un hombre, sino como tal vez casi humano. La Iglesia Católica en sus gráficos dibuja a Cristo con una aureola en su cabeza. Y en algunos cuadros inclusive ni siquiera llega a topar el suelo, está ahí como flotando. Esa es la imagen que transmite de que Jesucristo no es realmente humano, sino que es algo que se parece mucho a humano. Pero la palabra de Dios nos va a mostrar algo distinto el día de hoy. Nosotros también como cristianos, al conocer la palabra de Dios, defendemos mucho la deidad de Cristo. Si es que un testigo de Jehová o un mormón nos habla de lo que es su percepción de Cristo, lo que me pasa a mí, no sé, a ustedes, es que hasta a veces me enojo porque está insultando lo que la palabra de Dios muestra a Cristo como Dios. Pero pasa lo mismo cuando alguien habla equivocadamente de la humanidad de Cristo. La palabra de Dios nos muestra que Cristo es 100% humano. Defendemos entonces si alguien habla equivocadamente, si solo cambia un poquito o limita la humanidad de Cristo. Recordemos que en el contexto de Hebreos habían judíos
que estaban siendo perseguidos. Nerón había quemado la ciudad y estaba utilizando a los judíos como un chivo expiatorio. Ellos estaban padeciendo mucho, no solamente por el quien era el gobernante, sino también por las familias. Entonces ellos tenían la tentación de decir, bueno, solamente necesitamos bajar un poquito a Cristo, no como Dios, sino también tal vez como un ser angelical. Y el autor de Hebreos quiere que contemplemos a Cristo, así como en el capítulo 1 nos mostraba que Jesucristo es Dios y que está sentado a la diestra del Padre, que contemplemos más de cerca que Jesucristo es 100% hombre. Y nos va a dar dos razones a través de las cuales vamos a ver la humanidad de Cristo. Estaremos viendo cómo el autor nos muestra lo siguiente, el porqué de la humanidad de Cristo. El primer punto es para morir nuestra muerte, y el segundo punto dentro de esta idea de las razones por qué Cristo se hizo humano es para vivir también nuestra vida. Y para cerrar el capítulo 2 de Hebreos vamos a conectar la deidad de Cristo, es decir, a Cristo como Dios, también con su humanidad, es decir, de que Dios es 100% hombre. Pero antes de empezar, quisiera que vayamos a 2 de Juan 1:7, para que veamos lo que dice la palabra de Dios de aquellos que rebajan o cambian un poquito o limitan la humanidad de Cristo. La respuesta bíblica para aquellos que limitan la humanidad de Cristo o le cambian es esta. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Son palabras muy fuertes, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles que ustedes, ahí donde están, clamen al Señor y le pidan que nosotros podamos entender y contemplar la belleza de la humanidad de Cristo. El punto es como Cristo como humano murió nuestra muerte, vivió nuestra vida, y esto le llevó a ser el perfecto consolador, quien nos entiende, pero sin olvidar también que Él es Dios. Y esto nos va a ayudar a nosotros para poder adorarle a Cristo Jesús de una manera más correcta, sabiendo acerca de la humanidad de Cristo y al mismo tiempo de que Él es Dios. Entonces el primer punto, vamos al primer punto, dice, que el primer punto de la razón de por qué Cristo se hizo hombre es porque Él murió nuestra muerte, ¿verdad? Entonces el versículo 14, la primera parte dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. La palabra clave, o las palabras clave aquí, son participan y participó. La primera palabra participan es un verbo que lo conocemos mucho, habla de koinonía, de lo que es comunión, de algo que es común a todos los hombres. Y lo común a todos nosotros es que tenemos huesos, carne, sangre, una humanidad de la cual nosotros estamos conscientes con todas las flaquezas que eso conlleva, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos en común. Luego el autor usa otro verbo que es participó también. Y aquí lo que está mostrando es que Cristo participó de lo mismo, es decir, que también está participando de la humanidad que nosotros tenemos de carne, hueso, como dice el versículo, de carne y de sangre. Pero en contraste con lo que dice anteriormente, lo que nos muestra aquí es que Cristo participó, y esto es muy importante, de algo que Él no era antes. Nosotros somos así, nacimos así. Él tenía que participar de algo que era extraño, ajeno a su naturaleza. Cristo tenía que agregar humanidad a su deidad. Y Cristo no podía morir por nosotros
solamente siendo Dios o solo siendo un ángel, como les explicaba anteriormente. Cristo tenía que ser un hombre. Vamos un ratito a Hebreos 10:4. Recordemos que los judíos de ese tiempo se preguntaban por qué no seguir la tradición del Antiguo Testamento, que era buscar la redención a través de el sacrificio de un animalito, de un macho cabrío, de un cordero, ¿verdad? Y la respuesta que nosotros tenemos aquí en Hebreos 10:4 es, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y la semana anterior yo les decía que esto era imposible porque quien debe morir es un sustituto y yo y usted no es un macho cabrío, ¿verdad? Usted es un hombre, una mujer. Usted es un humano. Vamos al siguiente versículo, Hebreos 10:5, dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Aquí nosotros vemos súper claro acerca de que Dios se encarnó, se hizo hombre, ¿no? Esa es la idea. Tiene que ser igual a un hombre para morir en nuestro lugar. Es decir, un cuerpo físico como el que tenemos nosotros y de esa manera recibir todo el castigo que merecemos nosotros como humanos. Por eso Cristo, como dice en el texto, participó agregando humanidad a su deidad. Participó. Para ser como nosotros. Pero la palabra de Dios también nos muestra que Él fue un humano perfecto, sin pecado, ¿verdad? Y por eso Él por eso Él llegó a ser el sacrificio por nuestros pecados. Sin tener culpa, Él llevó todas nuestras cargas y nuestros pecados en su vida y en la muerte en Cristo Jesús. Luego el siguiente versículo, la siguiente parte, del versículo 14 dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2:14, la parte B, digámoslo así. Y aquí tenemos dos cosas. El primer punto es que nos libró de del poder de la muerte que tenía el diablo y también nos libró de ser esclavos del pecado. Si seguimos leyendo, el versículo 15 dice, y librar a los que el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En otras palabras, el hombre, o sea, usted y yo, si no tenemos a Cristo, la verdad de Cristo en nuestro corazón, no solamente tenemos temor a la muerte, sino que tenemos terror a la muerte. Ni siquiera queremos hablar acerca de lo que significa. Y ese poder, como dice ahí, Dios le otorgó por cierto tiempo a el diablo. Y aquí hay una palabra muy importante porque dice para anular. Y eso lo vamos a revisar a continuación. ¿Por qué tememos a la muerte nosotros? ¿Por qué le tememos? Tal vez si es que no conocemos a Cristo, diríamos, ahí se acaba todo, no pasa nada. O tal vez diríamos, porque no sabemos lo que va a pasar. O tal vez diríamos, como decía Aristóteles, más vale que el hombre crea en Dios, porque si se muere y existe Dios, creyó en Dios, pero si no se muere y no creyó, no pasa nada. La palabra de Dios no nos dice que hagamos eso, nos dice que creamos en Él, en todo lo que es Él. Pero como cristianos, sabemos que después de la muerte viene ¿qué? El juicio, ¿verdad? Porque somos pecadores. Es porque eso es lo que viene después de la muerte. Pero Cristo anuló, como dice ahí, el poder del diablo. El texto dice, mediante su muerte. Aunque es un poco ilógico decir que Cristo murió y entonces con su muerte anuló y mató, digamos, a la muerte también.
la palabra de Dios nos muestra que es aquí. Sabemos que Cristo no solamente murió, sino que resucitó, ¿verdad? Vamos a llegar un poquito más al fondo de esto, un poquito más adelante. Pero con la muerte de Cristo, el diablo y todos sus planes, es decir, todos sus planes se hicieron inútiles. Cuando dice ahí que anuló, quiere decir que de alguna manera el diablo tenía el poder a través del pecado sobre nosotros. Y eso es todo lo que él podía hacer. Cuando dice anuló, quiere decir que en el momento que Cristo entregó su vida y él completó su obra, en ese momento todo lo que tenía, es decir, absolutamente todo el poder que él tenía quedó anulado. Para poderlo entender, más o menos podríamos pensar en cuando una abeja nos pica. Ella deja su aguijón, deja todo ahí, todo su veneno, pero después muere y ya no tiene más poder. Cuando Cristo hizo su obra en la cruz completa, eso es lo que nos está comunicando el texto. Anuló todo el poder que tenía el diablo a través del pecado. Y como sabemos, la palabra de Dios nos muestra la paga del pecado es muerte. Por la justicia de Dios también anuló en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, lo que nos hacía esclavos de la muerte, como dice en el texto, para toda la vida. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que nos vamos a morir y vamos a estar cara a cara con nuestro Dios, como pecadores ante un Dios justo. Y a veces nosotros pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. A veces inclusive como joven creemos de que nunca va a llegar eso y que está súper lejos. Y no hablo de un amigo que falleció, una persona en la tele o un vecino, sino hablo de que yo voy a morir y usted va a morir. Y ese pensamiento aterrorizó al punto de que evitamos pensar en eso. Pero ahora ya no debemos temer a la muerte porque Cristo murió por nosotros. Estaba pensando cómo podía reforzar esta parte para que el Señor nos ayude a entenderlo. Y pensaba en que el diablo me acusa y me dice, tú mereces morir. Y mi respuesta sería, sí, estoy de acuerdo, soy pecador. Pero también le puedo responder lo siguiente, ya me morí. Ya pagué absolutamente todo en la cruz del Calvario. Yo estuve allí y pagué todo mi pecado. Y seguramente en su mente en este momento dicen, un momento, tú no moriste, Cristo fue quien murió. Pero eso es lo maravilloso de la justicia de Dios, de la justificación a través de Cristo. Porque Él hace que Él ve como que yo hubiese pagado, como que yo hubiese recibido ese castigo. Y la palabra de Dios nos muestra esta verdad en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En la versión Reina Valera. Y lo que viví en la carne, lo vivo ahora en la fe de Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es como Dios anuló a través de su Hijo el poder de la muerte, el poder que tenía el diablo sobre el mundo, sobre nosotros, a través del pecado. De tal manera que ahora la muerte, como dice Pablo, ya no sería un motivo de tristeza, sino que un motivo de gozo, un motivo de entrada para el gozo del cielo. Cristo cambió el temor que nos esclaviza a la esperanza que ahora nos libra. Ahora ya no son malas noticias. Ahora ya no son malas noticias
Yo podría decir, voy a morir. Ahora son buenas noticias. Pablo lo dice así en Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor, Filipenses 1, y vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Es muy conocido este texto que tenemos aquí. Dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo creo que está súper clarito lo que había en el corazón de Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que él hubiese escogido, si es que no tenía el ministerio, era ya estar con Dios, ya estar con Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros leemos este versículo, cuando dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Un reflejo de este versículo son esas palabras de Pablo. Y lo que deberíamos nosotros también decir cuando pensamos en la muerte como tal. Y continúa diciendo en el versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Recordemos que habían personas que estaban minimizando a Jesucristo y lo estaban poniendo en la categoría de un ángel. Y otra vez el autor nos muestra y nos dice que si es que Dios, si Jesucristo hubiese venido como ángel, hubiese rescatado ¿a quién? A ángeles. Pero Él no rescató, no socorrió a ángeles. Él vino como hombre para rescatar a hombres. Eso es lo que nos quiere comunicar. Quiere decir que Cristo tenía que hacerse hombre, porque no socorrió, no ayudó. Esa es la idea. Cristo no socorrió a los ángeles. Esta palabra ayuda o socorrió, como está en otras versiones, en el original nos transmite de que lo siguiente, la idea de tomar algo. Los comentaristas, cuando estaba leyendo esta parte, dicen que debería ser traducido como tomar la naturaleza de, es decir, tomar la naturaleza de un hombre para poder rescatar y ser el sustituto de hombres. El punto es que Cristo no es un ángel, ni tomó la naturaleza de un ángel, porque si fuese así, entonces eso ayudaría y socorrería a los ángeles. Vino en auxilio de hombres, no vino como un ángel, Cristo vino como un hombre. Y luego continúa diciendo, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. La Biblia nos dice que por fe Abraham llegó a ser padre de todos los que creen. Si es que usted quiere, podría ir a Gálatas 3:15. Ahí nos comunica que por la fe llegó a ser padre de todos los que creen. Podría ser que nos confundamos y creamos que se refiere a todos los descendientes físicos, o sea, descendientes como hijos naturales. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando a nosotros como no hijos, como no descendientes de Abraham, y poniéndonos en la descendencia de Abraham también por la fe, por la misma fe que tuvo Abraham. Si vamos a Gálatas 3:29, por favor. Ahí dice, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y eso es lo que nos está comunicando en ese texto ahí. Entonces, resumiendo, el primer punto es que Cristo vino al mundo como hombre para morir nuestra muerte y así librarnos del poder del pecado. Pero el autor también nos da otra razón por la cual Jesucristo se hizo hombre. Y ese es el punto 2 de esta primera parte. Dice, para vivir nuestra vida. Igual, si vamos a adorar correctamente a Cristo,
debemos reconocer que Él vivió nuestra vida. En el punto anterior, para adorarle correctamente, buscamos reconocer a Cristo como aquel que murió nuestra muerte. Ahora vamos a ver a Cristo como aquel que vivió nuestra vida. Y el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, y aquí ponemos atención en todo. Noten que dice en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esta palabra tenía, que nosotros vemos aquí, los comentaristas dicen que denota una obligación moral, como una obligación moral. Para entender esto, vamos a hacer algo que hacía en la universidad, que se llamaba reducción al absurdo. Y supongamos que lo hubiese hecho de otra manera, entonces sería inmoral. Pero según el autor de Hebreos, hacerlo inmoralmente sería lo siguiente: si solo necesitáramos la muerte de Cristo, sería inmoral. Porque en ese contexto, Cristo no me comprendería, no se compadecería, y estaría bien lo que hacía mi abuelita al aferrarse a María. Pero eso no nos muestra la palabra de Dios. Es decir, Cristo solamente viene cuando tenía 33 años, adopta forma de hombre y no muere una muerte horrenda, sino que la más fácil, un balazo ahí, y muerte sustitutoria realizada. Pero no es lo que la palabra de Dios nos muestra. Si nosotros necesitamos solamente la muerte sustitutoria, eso sería algo inmoral para el autor de Hebreos. Si fuese así, si Dios hubiese escogido no venir a este mundo que lo voy a decir en una palabra un poquito fuerte, a un mundo sucio, un mundo mugroso, donde hay gente como yo. Si fuese así, entonces la afirmación siguiente no podría ser verdadera. Hecho semejante a sus hermanos en todo. Es decir, no podía llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Algo que no estaría bien también es si creemos que Cristo usaba su poder divino mientras Él vivía. ¿A qué me refiero? Cuando era niño, no sé si ustedes también recuerdan, aquí a veces pasaban películas donde se le veía a Cristo Jesús de niño y hacía revivir un pajarito ahí, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Imagínense que Cristo Jesús tenía hambre y de pronto decía, carne asada, y un montón de carne ahí con papas y la ensalada, ¿verdad? Sería muy facilito si es que él aprovechaba de la deidad que tenía Dios, porque él no dejó de ser Dios. Y no sería inmoral decir que es alguien que no se entiende cuando él aprovechaba de su poder como Dios para hacer cosas así. Porque si lo hacía, no hubiese podido vivir nuestra vida. Y no debemos creer que si tenía hambre, él transformaba las cosas en comida. Si es que quería planear su estrategia, leía la mente de las personas. No es así. Si lo hubiese hecho así, no entendería cómo es vivir mi vida. No entendería cómo es vivir tu vida. Y es ánimo saber que Cristo voluntariamente, como dice en Filipenses 2, decidió vivir nuestra vida despojándose de su deidad, pero sin dejar de ser Dios, sino que Él voluntariamente no actuó con el poder que tenía. Y ese es el punto, que Cristo voluntariamente escogió vivir de esa manera. El apóstol Juan nos da la primera señal de un milagro que es en las bodas de Canaán, y todos los milagros que
que Cristo hacía estaban relacionados con glorificar a Dios y mostrar que Él es el Mesías prometido. Ese fue el punto de los milagros. Si pensamos que Jesucristo no es 100% humano, ahí sí caemos en el error o caemos en la idea de pensar que Él no nos entiende, de que las tentaciones que Él vivió no son fuertes como las que nosotros vivimos. ¿Ustedes han pensado en por qué es pecado para Cristo, por qué era pecado para Cristo convertir las piedras en pan? Bíblicamente no había una ley en el Antiguo Testamento que diga que Cristo no podía convertir las piedras en pan. O sea, si pensamos, Cristo tenía hambre, Cristo era Dios y podía decir que se conviertan esas piedras en pan. Pero si lo hacía así, ¿verdad? En ese momento invalidaba nuestra salvación. ¿Por qué la invalidaba? Porque en ese momento ya no podía ser fiel y misericordioso sumo sacerdote, aquel que me representa a mí, aquel que me entiende y aquel que se compadece de mí como hombre, como humano, como persona. Y por eso dice, en todo se hizo semejante a sus hermanos, en todo. Y esto nos anima a apreciar mucho más la humanidad de Cristo, sabiendo que Él vivió todas las tentaciones que nosotros tenemos y aún muchas más y con mayor intensidad. Puede ser que en nuestra mente o alguna persona diga, pero es que Él no pecó porque es Dios. O Él no pecó por su deidad. Pero la palabra de Dios nos muestra que Él como hombre vivió exactamente lo mismo. En el momento que pensamos así, Dios, Jesucristo ya no puede ser un representante que se compadece de mí. Y si es que pensamos que nuestras tentaciones son mucho más fuertes, o que yo, por ejemplo, digo, yo entiendo más la tentación porque yo he caído ahí bastantes veces y sé las consecuencias, pero Cristo no, porque Él es perfecto, también estamos equivocados. Si creemos que porque caímos entendemos más de lo que Dios entiende, sería como cuando alguien corre una maratón de 42 kilómetros y termina bien exhausto y alguien que solo hizo 2 kilómetros y le dice, tú no corriste nada. Jesucristo fue tentado en todo y mucho más que nosotros, de tal manera que su sufrimiento hace que nos pueda entender y lo sufrió y lo vivió en su humanidad, en su humanidad. Si pensamos en este ejemplo del que yo les decía de que Cristo convirtiendo el pan, para nosotros eso está clarito que no es una tentación. O sea, es como decir que a Fabricio viene el diablo y le tienta y le dice, oye, cuidado, conviertes esas piedras en pan. El Fabricio va a decir, bueno, me voy a esforzar para no convertirlas. O sea, la verdad es que él no puede hacerlo, pero Jesucristo como Dios, Él podía hacerlo. Y lo que nos muestra es que Él voluntariamente se limitó de ese poder para poder ser como nosotros y entendernos como hombre. Y eso es lo que le hace a Él, ese hermano que nos entiende y que es fiel y sumo sacerdote misericordioso. Cristo se hizo semejante a nosotros, no vivió como un ángel, no jugando en un cuerpo humano, Él se hizo carne. Vamos por favor a Hebreos 5:7. Aquí en Hebreos 5:7 vemos corroborado lo que estamos viendo. Dice Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido
oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí dice que Cristo no fue escuchado porque Él es el Hijo de Dios. Aquí nosotros le vemos a Cristo orando y sufriendo como hombre, orando por las necesidades que tenía, por el dolor que Él estaba padeciendo. Explícitamente dice, tuvo un temor reverente como hombre. Y esto es hermoso para nosotros, porque la palabra de Dios muestra que Dios exalta al humilde, ¿verdad? Y cumple sus promesas. Y su carácter es respaldado. Aquí vemos a Cristo como hombre igual que usted y yo, de tal manera que yo puedo decir que si yo tengo un temor reverente y oro a Dios, Él va a escuchar mis oraciones. Y eso nos debe animar muchísimo. El versículo aquí usa las palabras en los días de su carne, habiendo sufrido y habiendo orado con clamor y lágrimas. Aquí quiero recalcar que Cristo no podía hacer esa propiciación, esa expiación de nuestros pecados, solo muriendo nuestra muerte. Porque usualmente cuando nosotros conversamos con alguien y le decimos qué es lo que hizo Cristo Jesús por ti, lo que viene de una a nuestra mente es Cristo murió por mis pecados. Pero la palabra de Dios nos está mostrando algo mucho más grande, que Él vivió nuestra vida. Y no podría propiciar esa redención que tenemos en Cristo Jesús solamente habiendo muerto. Él tenía que vivir esa vida completa. Primero tenía que ser semejante a nosotros en todo. Tenía que vivir nuestra vida, cumplir la ley y recibir el castigo que nosotros merecemos. Y esto nos lleva al último versículo, que es el versículo 18 en Hebreos. Hebreos 2:18 por si acaso. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestra tendencia, como les decía anteriormente, es pensar que Cristo sí fue tentado en todo, pero podríamos decir, pero es que Él era Dios, Él era Dios. Él no sabe lo que es ser tentado como soy tentado yo con las tentaciones que yo tengo. Yo estoy infectado, yo estoy contaminado por el pecado. Pero la verdad es que Él fue tentado más que todos nosotros. Y como les decía en el ejemplo del maratón, eso no le hace entendernos menos, eso hace que Él nos entienda más y mucho mejor. Si nosotros pensamos o creemos de que entendemos la tentación mejor que Cristo, estaríamos siendo jactanciosos. Si nosotros vemos en resumen toda la vida de Cristo, podemos ver que Él cargó con todas nuestras burlas, con todas nuestras tentaciones. Las tentaciones en Cristo iban aumentando hasta que cumplió los 33 años. Ahí vemos a Cristo sufriendo, sudando gotas de sangre, sabiendo que iba a perder la comunión eterna que tenía con Dios en la eternidad. Y luego vivir y morir la muerte más terrible que un hombre podía vivir. Y aquí quiero decirles, que debemos tener mucho cuidado y no nos atrevamos a insultar la humanidad de Cristo, creyendo de que Dios realmente no fue 100% hombre. Porque insultaríamos su venida, insultaríamos todo lo que dijo en el Antiguo Testamento respecto al Mesías, insultaríamos su vida y también insultaríamos su muerte. Cristo es el perfecto ayudador
el perfecto socorro, el perfecto consolador, para asirnos en Él, en la esperanza que tenemos en Él. No hay necesidad de buscar otras fuentes. No debemos buscar otras personas, no debemos buscar, si es que eres mujer buscando un esposo, no debes buscar como prioridad eso, debes buscar a Cristo. Y si eres esposa, no poner tu confianza en tu esposo, porque Cristo está por encima de todas las cosas. No hay necesidad. Debemos meditar en quién es Cristo Jesús. Y el mandato de estos 2 capítulos y de todo el libro que nosotros estamos estudiando de Hebreos y de toda la palabra de Dios en sí es que nosotros debemos contemplar a Cristo. Y estoy repitiendo bastantes veces esta frase, contemplar a Cristo, porque eso es lo que deberíamos hacer. En el momento que buscamos contemplar a Cristo y le vemos en todos los aspectos, en el aspecto como Dios, al ser el creador del cielo y la tierra, y al mismo tiempo de haber sido hombre y vivir nuestra vida, y no solamente decir que vivió en los 33 años, sino que Él continúa siendo hombre y está sentado a la diestra de Dios y al mismo tiempo es Dios, no deberíamos buscar otra cosa. Ahí es donde deberíamos centrar nuestra vida completamente. Otros textos corroboran lo que acabo de decir y vamos por favor a Hebreos 12:2. Esto que vemos aquí corroborado es que debemos contemplar, que debemos considerar a Cristo Jesús en todos los aspectos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice que sufrió la cruz. Y luego la implicación viene en el versículo 3, considerad, contemplad. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desmayéis en vuestro corazón. ¿Por qué Cristo murió una muerte tan terrible? Para que nuestro ánimo no se canse. Debemos contemplar a Cristo. Él es el socorro, el único socorro que necesitamos. Y esa es la razón por la cual murió la muerte que Él murió. Vamos, para cerrar este segundo punto, a Hebreos 4:14. A veces hemos cantado este texto que está aquí. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas como hombre, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en la ayuda oportuna. Si exploráramos este versículo con mayor detenimiento, podemos ver la deidad de Cristo y también la humanidad que hace que Él me entienda. ¿Se ha puesto a pensar ustedes de que haya alguien que me entiende muy bien como soy, pero que solo me entiende y no puede hacer nada más? Sería solamente humano. Pero Dios, siendo uno en su naturaleza, Él es humano y al mismo tiempo es Dios. Él me entiende completamente y al mismo tiempo en su poder, como dice ahí, nos socorre y nos da libertad. Nos da libertad del pecado y de la muerte. Entonces, en resumen, el primer punto, las 2 razones por la cual el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo se hizo hombre es la primera, para vivir nuestra muerte, y la segunda, para vivir nuestra vida, de tal manera que en los 2 aspectos nos salva y en el otro también Él nos entiende.
Y quiero complementar para cerrar el capítulo 2 el siguiente punto que dice que Cristo, ver a Cristo como Dios y como hombre. ¿Cómo nosotros conectamos estas dos ideas? Nosotros sabemos ahora que Cristo reina glorificado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Los primeros versículos de Hebreos dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios. Y es hermoso pensar de que ahí a la diestra de Dios está un hombre glorificado, pero al mismo tiempo está Dios. Quisiera poner un ejemplo para que tal vez lo veamos más visualmente. Y este ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan quién era Juan? La palabra de Dios dice que Juan era alguien muy cercano a Cristo. Él ponía y reposaba su cabeza en Cristo. Nos hace ver de que tal vez Juan, en la mente de Juan, había el pensamiento de decir, este es mi amigo, como a veces nosotros también lo vemos. De que yo puedo acercarme a él y confiar y decirle, si es que estaríamos, si Cristo viniera aquí a Ecuador, diríamos, ¿qué fue, pana? ¿Cómo estás, bro? Algo así. Y eso es lo que tal vez nosotros veríamos, porque Él es humano y nos entiende al 100%. Pero quiero que vayamos a Apocalipsis 1:12, el capítulo 1, y vamos a leer desde el 12 hasta el 18. Y ahí nosotros vemos a Cristo glorificado. Sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote, como humano nos entiende al 100%, pero también tenemos que ver a Cristo como Dios, como Dios. Nosotros pensaríamos y tal vez diríamos que después de tanto tiempo, Juan iría corriendo a abrazarle y le diría, ¿qué onda? Como les decía, ¿cómo estás, my friend? Tanto tiempo sin verte. Pero Apocalipsis 1, del 12 al 18, dice, y aquí es Juan hablando y dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, hablando de Cristo, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, como se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y luego en el versículo 17 dice, cuando le vi, ahí dice, cuando le vi, fui corriendo a saludarle. Dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Así es como lo expresa Juan. Y este es el Cristo, ese es el Cristo que nosotros adoramos. Aquel Cristo que es 100% hombre, completamente hombre, y al mismo tiempo 100% Dios, completamente Dios. Y luego dice, Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estoy seguro que si usted y yo tuviésemos el privilegio de ver a Cristo así, creo que caeríamos también igualito, ¿no? Si nosotros consideramos a Juan, Dios le dio un privilegio de escribir algunos libros y revelar a través de él su palabra, la palabra de Dios. Y aquí vemos a alguien que está mostrándonos lo que es Dios en su glorificación, lo que es Cristo en su glorificación. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere que nosotros hagamos, que le contemplemos a Cristo así como Dios, cayendo muerto ante sus pies, cayendo muerto si es que Él se presentase,
pero también que lo contemplemos en su humanidad, sabiendo que Él murió una muerte horrenda como humano, como hombre, y al mismo tiempo vivió una vida desde que nació hasta que entregó su vida por nosotros, también como humano, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que el sufrimiento y todas las cosas que nosotros también vivimos y a veces estamos afligidos y padecemos. Eso es lo que quiere el autor que nosotros contemplemos, todo lo que significa Cristo. De tal manera que si quitamos las absurdas ideas de que tenemos de lo que es Cristo Jesús, no haya otra cosa que queramos contemplar. A veces yo comparto con otras personas de diferentes círculos y puedo ver cómo ellos tienen una percepción de lo que es Jesucristo. Y puede ser que nosotros también tengamos una percepción que es fruto no de estudiar la palabra de Dios, sino fruto de lo que yo quiero que Cristo sea o de lo que en mi mente imagino lo que Cristo es. La palabra de Dios nos está mostrando a Cristo como 100% hombre, perfectamente humano, sin pecado, pero al mismo tiempo siendo Dios. El capítulo 1 de Hebreos empezaba diciendo que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, que ya no iba a hablar de ninguna otra manera, que nos ha hablado a través de su Hijo, y ese Hijo ha sido el motivo por el cual nosotros somos los herederos de la salvación, y ese Hijo está exaltado a la diestra de Dios. Qué consuelo es saber que a la diestra de Dios hay un hombre que comprende todas mis luchas, todo. Pero sería, como les decía, no sería bueno que solo me comprenda si es que Él no puede hacer nada, pero eso no es lo que es Cristo, porque Cristo es Dios también. Es hermoso, para cerrar, conectar el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 decía que Cristo es Dios. Luego decía que Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo es Dios. Después nos da una exhortación a que nosotros le busquemos y que tengamos cuidado de lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, que no la rechacemos. Y después dice que Jesucristo es superior porque además de ser Dios también ha sido un hombre que nos entiende y se compadece de nosotros. Y que es superior a los ángeles porque los ángeles no murieron nuestra vida, sino que no vivieron tampoco nuestra vida. Solo Cristo vivió y murió nuestra vida. Pero así como nosotros contemplamos a Cristo en lo hermoso de su humanidad y el hecho de que Él nos pueda entender, más adelante el libro de Hebreos nos hace una advertencia. Y esta advertencia es para todos nosotros. Primero nos ha dicho que debemos contemplar lo hermoso, lo maravilloso que es Dios en su humanidad, la obra que Él ha hecho en la cruz. El hecho de que Dios, que Jesucristo es Dios y que Él es el único que puede socorrernos. Si pensásemos en el poder de Dios que creó el cielo y la tierra en una sola palabra, qué poder Él tiene también para rescatarnos de la muerte, como dice ahí, de donde estamos esclavizados. Pero al mismo tiempo que nosotros conocemos eso, el autor nos dice estas palabras y está en Hebreos 10:13. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El autor de Hebreos está preocupado por nuestra salvación, está preocupado por su salvación y nos anima, nos exhorta a que nosotros le contemplemos a Cristo Jesús en todo lo que es Él, en su humanidad al 100% y en su deidad al 100%. Tenemos que contemplar a Dios como la Biblia lo revela, no como nuestros pensamientos idealizan o nuestra imaginación crea a Dios. Ese es el tema, ese es el punto de este
de este texto, contemplar a Cristo Jesús en su humanidad y en su deidad. Y no lo podemos tomar como algo ligero, como algo liviano, porque también la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:31, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente, porque conocemos que su santidad demanda justicia, ¿verdad? Y es hermoso también recordar que en su palabra Dios nos muestra que podemos celebrar lo que Dios ha hecho en la cruz a través de los elementos del pan y el vino, recordando exactamente justo esa obra, y no la podemos minimizar, no la podemos achicar, no podemos cambiar nada de lo que Dios revela en su palabra respecto a su humanidad y a su deidad. Solamente celebrar de que lo que hizo Dios es maravillosamente grande, de tal manera que usted y yo podemos ser parte del reino de Dios. Y quiero animarles a las personas que han depositado su confianza, como Dios lo muestra en su palabra, que puedan participar del pan y el vino, y pedirle a los músicos si pueden guiarnos también con música y alabanzas mientras declaramos lo que Jesucristo es según la palabra de Dios.